Bien, bueno, miren, yo les había comentado de que habíamos creado nosotros acá en la escuela una cátedra, Juan Luis Vives, le hablé de quién había sido Juan Luis Vives, la importancia que tiene dentro de las humanidades, específicamente en la filosofía, y dijimos que íbamos a empezar con un ciclo de conferencias sobre temas que tienen que ver una relación directa entre las relaciones entre España y Cuba. Temas, por ejemplo, que se han abordado poco o que algunos de ellos ni tan siquiera se han tocado. Hablamos de que en este primer semestre lo íbamos a dejar a ubicarnos en lo que es el tema que diríamos mucho la negritud, pero no quiero que piensen mucho que hablo con negritud con un estilo peyorativo, sino al contrario, cómo es esa influencia africana en la isla de Cuba ha sido, cómo fue precisamente las relaciones que tuvo ese elemento de población acá cuando España era quien dirigía la administración de la isla de Cuba. Conversamos hace unos días ustedes y yo de que en 1886 se declaró la abolición de la esclavitud, que fue el penúltimo territorio en el continente americano, porque el último fue el Imperio del Brasil. ¿Y quién mejor que el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes, que él es vicedecano de la Facultad de Filosofía e Historia en la Universidad de La Habana? Fue muy colega durante muchos años, fue muy instructor en cuanto a lo que es historia de los Estados Unidos, que él es especialista. Hay un alumno que se me acercó y me dijo: profe, ¿no es el que sale en Escribe y Lea? Sí, él es uno de los miembros del panel de Escribe y Lea, para que él aborde con ustedes el tema que va a ser la presentación. Muchos de ustedes dirán: bueno, ¿y por qué nosotros tenemos ahora que escuchar hablar sobre la evolución política y social de Cuba hasta 1886? Por lo que le dije anteriormente. Estamos bajo el sistema educativo español, en una institución que persigue esos propósitos. Estamos precisamente en la ciudad de La Habana y, como les dije, la relación es muy estrecha. Y vamos a abordar no solamente con Dagoberto, sino en el próximo jueves, último jueves del mes de mayo, otro tema con otro profesor que pasará por acá a tener este intercambio con todos ustedes y algunos de sus profesores. Cuando Dagoberto concluya, algunas preguntas que tengamos que formular, levantamos nuestra mano, lo hacemos y punto. Entonces, lo dejo con el profesor Dagoberto y bienvenido sea, mi estimado. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Y bueno, estoy muy complacido de estar con ustedes acá hoy. Cuando Ulises me planteó la posibilidad de dar una conferencia acá, estuvimos valorando y bueno, yo pensé que este era un buen tema, porque como decía Ulises, realmente recuerden que Cuba es de los últimos territorios que pierde España, que había sido el gran imperio colonial en América. Y paulatinamente se fue independizando América de España, y Cuba, junto a Puerto Rico, junto a las Filipinas, en el Asia y las Islas Juan, fueron los últimos territorios que pierde España. Aunque todavía quedan, quedan 2 o 3 enclaves en África, pero realmente con peso fueron esos los últimos territorios. Y la relación con Cuba realmente es muy cercana, es muy cercana. Baste solamente, que no voy a llegar hasta ahí, pero baste solamente mencionar el impacto de la pérdida de Cuba en el año 98 y la frase que todavía sigue siendo en España: más se perdió en Cuba, ¿no? Cuando ocurre algo desagradable, ¿no? Dicen, bueno, más se perdió en Cuba, tranquilo. Entonces, eso da una idea a nivel popular de cómo está eso, ¿no? Cómo era la relación con Cuba. Bueno, como decía Ulises, después puede hacer preguntas, en fin, algunas opiniones que le interese oír, en fin. La presente conferencia tiene por objetivo hacer un panorama general, breve, yo diría que brevísimo, de Cuba desde principios del siglo XIX hasta 1886. Tomamos esa fecha, como decía el profesor Ulises, porque esa es la fecha en que termina la esclavitud oficialmente en Cuba, ¿no? Y íbamos a abordar un poco, esa iba a ser la línea de, digamos, que trazara toda la conferencia, aunque por supuesto vamos a estar hablando de toda la situación económica, política y hasta cultural, ¿no? Dando pinceladas, porque realmente no se puede hablar mucho en tan poco tiempo, ¿no? En menos de una hora o algo así. Pero bueno, creo que he tratado de poner los aspectos fundamentales
de esa evolución, de esa relación con España. La relación con España era muy cercana, y lo va a seguir siendo después en el siglo XX, cuando hayan grandes oleadas migratorias a principios del siglo, ¿no? Bueno, el inicio del siglo XIX implicó para Cuba el comienzo del auge de la sociedad esclavista. En el trasfondo estaba el incremento sostenido y creciente de la entrada, legal o de contrabando, del número de esclavos africanos. Esto es importante porque no va a ser hasta principios del siglo XIX cuando realmente la esclavitud se convierta en algo muy significativo en Cuba. Es decir, claro que había esclavos desde el principio había esclavos en Cuba, sobre todo para los trabajos, primero en la búsqueda recuerden que la colonización de Cuba, la idea era traer oro, que no había oro, por supuesto, había muy poco oro, y muy rápidamente los indígenas desaparecieron. Era una población indígena muy atrasada en comparación con otras poblaciones de Mesoamérica, y realmente no sobrevivieron demasiado tiempo en Cuba. Quedaron básicamente, si alguno ha ido a la región oriental del país, hay una población en Guantánamo que se llama Caridad de los Indios. Los invito a que un día vayan a Oriente, cuando vayan, y traten de visitar Baracoa, Caridad de los Indios, donde todavía quedan rasgos. Hay personas con rasgos indígenas, personas muy pequeñas, rojizas, pero salvo en ese lugar, la población indígena desapareció prácticamente de Cuba y solamente quedaron, nombres, por supuesto, nombres de lugares o incluso de comida, el casabe, etcétera, ¿no? Pero no fue como ocurrió en otros países americanos, donde realmente la población indígena todavía hoy es mayoritaria. Bueno, en el caso cubano va a ser a partir de principios del siglo XIX cuando la población esclava crezca notablemente. Esto implicó cambios sustanciales en la composición de la población. Si para fines del siglo XVIII, estamos hablando de 1790, 1795, los blancos representaban el 56,2% del total de la población del país, la población llamada de color, que incluía mulatos y negros libres, que los había, era el 44%. Y los esclavos, el 26%. Para mediados del siglo XIX, es decir, alrededor de 60 o 70 años después, se había invertido por lo menos los dos primeros parámetros, siendo los blancos el 47,4% y los de color el 52,6%. Eso da también la idea de la mezcla, ¿no? Es decir, de la interacción entre la raza. Y los negros esclavos el 36,1%, es decir, también los negros habían crecido. En 89 años, de 1757 a 1846, mediados del siglo XIX, la población cubana se sextuplicó, incrementándose de 145.870 personas a 898.754, es decir, casi 1 millón de personas. A partir de mediados del siglo XIX hubo un incremento sostenido de la población blanca española. Eso lo vamos a ver muy rápidamente. En 1807, Inglaterra suprimió la trata africana. Esto afectó inmediatamente a los esclavistas cubanos. Y en el 14 se firmó un primer tratado hispano-británico por el cual España se comprometía a eliminar el comercio de esclavos sin perjudicar los intereses de sus posesiones, especialmente de Cuba. Este fue el primero de varios tratados en los cuales España intentaba caminar en la cuerda floja entre la presión inglesa para eliminar el comercio de esclavos y los intereses de los propietarios cubanos de esclavos que necesitaban más y más negros en sus plantaciones. En 1818, sin embargo, los ingleses firmaron un tratado con Portugal, en el cual permitían el tráfico de negros del África a Brasil. Este hecho alejó a los esclavistas cubanos de Inglaterra y dificultó la penetración económica inglesa en la isla, a la vez que favoreció las relaciones con Estados Unidos, donde predominaban en ese entonces los esclavistas del gobierno. Como ustedes seguramente conocen, en Estados Unidos, todo el sur de Estados Unidos estaba bajo el sistema esclavista de plantación, ¿no? Y por eso es uno de los motivos de acercamiento con esa región de los Estados Unidos. Un mito que ha permanecido por mucho tiempo en la historia de Cuba es creer que la mayoría de los esclavos iban para el trabajo de los cañaverales. Sin embargo, los censos españoles nos demuestran otra realidad. En el censo de 1841, solo el 23% de ellos, unos 100.000 esclavos, trabajaban en ingenios. El 14%, 60.000, en cafetales. Y el 45%, que son 196.202, se dedicaban a actividades domésticas urbanas, es decir, prácticamente esclavos domésticos, ¿no?, en la ciudad. Y el 18% restante, alrededor de 80.200, laboraban en los sitios, estancias y vegas.
Por cierto, estudios recientes demuestran, a través del análisis de las actas de nacimiento, bautizo, matrimonio y defunciones, que estos últimos llevaban una vida bastante normal en comparación con los blancos pobres, pues podían casarse y tener familia. Me refiero a los que vivían en los sitios, en las estancias, en la finca. Incluso cuando eran vendidos, lo eran con toda su familia, la mayoría de las veces. No pocos de ellos lograron comprar su libertad y la de sus hijos. Como puede suponerse por estos datos, en estos años la mayoría de la población blanca tenía esclavos, cosa que va a ir cambiando a medida que el esclavo se vaya encareciendo por la propia presión inglesa y que vaya desapareciendo. Y aquí no va a ocurrir como en Estados Unidos. En Estados Unidos habían lugares donde prácticamente criaban esclavos, es decir, habían lugares dedicados a la cría de esclavos como si fueran reses para venderlo, porque la presión inglesa había provocado que no entraran más esclavos o que disminuyera notablemente la entrada de esclavos africanos, de modo que había que producirlos ahí y venderlos. Como puede suponerse, hay una distinción clara en el trato y en el grado de integración según los diferentes lugares donde trabajaran estos negros esclavos. La relación entre el esclavo de barracón con su medio está mediada por la explotación intensiva, el aislamiento y el celibato forzoso. El esclavo no plantacionista asimilará a la cultura campesina. Se refiere a los esclavos que trabajaban en la finca, en los cafetales, etc. Y el esclavo urbano del esclavo urbano surgirá un artesanado creativo que comienza a crear ya entonces un sector segregado de las capas medias. Algunos de esos negros que obtienen su libertad poco a poco, es decir, en el curso de muchos años, van logrando ascender en la escala social. Ante el peligro que significaba el aumento de la población negra, España favoreció la inmigración blanca en una fecha tan temprana como 1817. Una real cédula del 21 de octubre de ese año le garantizó a todos los extranjeros los mismos derechos que a los españoles en Cuba. Y en los primeros 50 años del siglo XIX, por ejemplo, llegaron a Cuba alrededor de unos 30.000 franceses, que fundaron ciudades como Cienfuegos, introdujeron nuevas técnicas y dejaron una profunda huella en la cultura cubana. Con todo, fue la inmigración española la mayor. Bueno, recuerden que está ocurriendo, por ejemplo, en Haití está ocurriendo la revolución y hay una gran cantidad de propietarios blancos de Haití, franceses, que van a la zona centro-oriental de Cuba, ¿no? Es una cifra significativa, 30.000 personas en ese entonces no es poco. Para 1800 el espacio geográfico cubano apenas se había modificado. Tiene que ver con lo que lo digo, porque ahora a partir de ahí va a empezar la plantación esclavista realmente. Será el auge azucarero iniciado en estos años el que obliga al desmonte de bosques, la creación de una red de pueblos, villas y ciudades, el desarrollo del campesinado y la introducción de nuevas técnicas y modernas maquinarias. Por ejemplo, en el año 1818 se introdujo en Cuba, primero que en las industrias españolas, la máquina de vapor en los ingenios cubanos. Puede afirmarse que el azúcar fue quien configuró una economía nacional y, como lógica consecuencia, un interés nacional. Durante el siglo XIX podemos diferenciar claramente 5 complejos económicos sociales. Yo les voy a pasar esta fotocopia donde están los complejos económicos sociales. Está la dependencia o la exportación de productos cubanos en 2 fechas significativas, en los años 20 y después en los años alrededor de 1860, y también el lugar hacia donde iban estas exportaciones. Y vamos a estar hablando de esto, así que por favor pásenlo y véanlo y analícenlo brevemente. Bueno, decía que hay 5 complejos económicos sociales regionales, a saber, Occidente, Centro, Puerto Príncipe o Camagüey, Bayamo y Santiago de Cuba. El dinamismo de un complejo económico social lo da su capacidad exportadora. En este sentido, los más importantes durante todo el siglo van a ser Occidente y Centro, donde se concentran las mejores zonas azucareras. Estamos hablando de la región Habana-Matanza, donde hay la gran cantidad de ingenio, con infinidad de esclavos. La sociedad esclavista cubana tuvo características propias. En primer lugar, la plantación esclavista, que tenía como promedio una extensión de 30 o 40 caballerías. Se inserta en una sociedad criolla y en sus estructuras anteriores modificándolas. En segundo lugar, el capital invertido proviene esencialmente de los propios hacendados y comerciantes establecidos en la isla, españoles o cubanos. Y en tercer lugar, los propietarios de hatos y corrales, que era la distribución que había en el siglo XVI, XVII y principios del XVIII, van a desarrollar tanto las plantaciones esclavistas como la explotación del campesinado libre. En esta época dividen sus tierras, unas las dedican al ganado,
otras las reparten a los campesinos bajo un contrato, y las otras las dedican, campesinos libres, por supuesto, y otras las dedican a plantaciones azucareras o cafetaleras. Ahora, en cuanto a la oligarquía, ¿quiénes son? ¿Cuál es la élite de poder en 1800? Bueno, ese núcleo oligárquico en Cuba, en el año 1800, principios del siglo XIX, está formado por unas 500 familias y 50 casas comerciales. Son ellos los que iniciarán un proceso de capitalización que lo diferenciará de los terratenientes poseedores de grandes extensiones de tierra, sobre todo en el centro oriente de la isla, que es donde están esos grandes poseedores de tierra. Las tierras del occidente adquirirán un mayor valor y su producción será esencialmente mercantil. Una parte era distribuida a los campesinos a contrato y otra era dedicada a ingenios azucareros. Para 1850 los plantadores, llamados entonces hacendados, tenían en sus propiedades 365.000 labradores libres, sobre todo campesinos pobres, muchos de ellos provenientes de la propia España, y 220.000 esclavos en plantación. Es decir, es evidente que hay más campesinos libres que esclavos. A esta burguesía que produce para la exportación, pero que utiliza mano de obra esclava, se la ha llamado con razón burguesía esclavista. Un término que nos puede parecer una antítesis, burguesía y esclavista. Pero eso ocurre también, por ejemplo, en Estados Unidos. Esa burguesía del sur produce para la exportación, pero con mano de obra esclava. Entonces, no hay nada mejor que decirle burguesía esclavista, ¿no? El gran impulso para la economía y la sociedad cubana lo fue la creciente demanda de productos tropicales en los principales mercados del mundo. El azúcar, el café, el cacao, el tabaco, el añil fueron los más cotizados. En estas condiciones, Cuba inicia un acelerado proceso de modernización de su industria azucarera. Las unidades productoras de azúcar se dividen en tres para principios del siglo XIX. Los trapiches, que es una manufactura esencialmente pueblerina, sin pretensiones exportadoras. Es decir, eso es un pequeño chinchalito ahí que produce un poco de azúcar, quizás melaza, cualquier cosa de ese tipo. El ingenio semimecanizado, que aunque posee una máquina de vapor, su sistema de caldera está conectado a una misma boca de fuego. Y el llamado ingenio mecanizado, que posee una máquina de vapor y un tren o sistema de caldera al vacío. Estas últimas introducidas en la década de 1830. La tecnología se convierte entonces en un factor decisivo en la competencia azucarera. Las grandes capitales que inician este proceso están sobre todo en el occidente y en los años de la década del 30 en el centro. Es decir, es importante que ustedes sepan que la región centro-oriental se va quedando atrasada en cuanto al desarrollo industrial, entre otras cosas porque no tiene el dinero suficiente para poder invertir en las nuevas tecnologías. En los primeros 30 años del siglo XIX, Cuba no es, y eso lo ven ahí en los gráficos, Cuba no es ni monoproductor ni monoexportador. Pero a partir de 1830 se perfila una tendencia hacia la preeminencia de la producción azucarera y al mercado norteamericano como el principal. En 1850 los Estados Unidos reciben más del 40% del azúcar crudo cubano que procesan en su refinería, mientras que España recibe el menos del 5%, pero recibe toda la producción de azúcar refino cubana, toda la consume en España. En 1827 Cuba se convierte en el primer productor mundial de azúcar de caña, con 76.600 toneladas. En 1864 rebasa el 500.000 y en 1894, 30 años después, ya llega al 1.000.000 de toneladas de azúcar. 1.100.000 toneladas de azúcar exactamente. Ahora, en el ámbito cultural, ¿qué está pasando? En el siglo XIX se inicia en el ámbito intelectual con el accionar de la llamada Ilustración reformista cubana, también conocida como Generación del 92, formada entre otros por figuras tan importantes como Francisco de Arango y Parreño, Joaquín de Santa Cruz y Cárdenas, José Agustín Caballero, Tomás Romay, Manuel Tiburcio de Sequeira, Luis Peñalver y Cárdenas y Gonzalo O'Farrill. Y el proyecto socioeconómico del grupo quedó brillantemente expuesto en el discurso sobre la agricultura de La Habana y los medios para fomentarla, de Francisco de Arango y Parreño. Ahora, en 1802 surgió una nueva corriente dentro de la ilustración. Recuerden que la ilustración es un proceso que viene de Europa, ya lo dieron eso, supongo. Sí. Viene de Europa y penetra en América, en toda la América. Y por supuesto que aquí también hay personas ilustradas, ¿no? Pero decía que ya a principios del siglo XIX hay un nuevo movimiento más joven, de intelectuales más jóvenes, que se va a nuclear en torno del obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, y con dos centros de proyección fundamentales, la Real y Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y con figuras tan importantes como Félix Varela,
como José Antonio Saco, una de las grandes figuras de la intelectualidad cubana del siglo XIX, como José de la Luz y Caballero, como Felipe Puey y como Domingo del Monte. Los historiadores han llamado a este grupo la llamada pentarquía creadora, por los aportes que hicieron a la cultura cubana. Los acontecimientos que ocurren en España, y esto es muy importante, cuando Ulises hablaba, la relación con España es directa, es decir, cada acontecimiento que está ocurriendo en España tiene una incidencia directa en las cuestiones que ocurren en Cuba y en América primero, pero bueno, después de América que se independiza, pero en Cuba va a seguir durante todo el siglo XIX. Hay una relación directa, exactamente directa. Por ejemplo, entre 1808 y 1812 ocurren diversos sucesos como el motín de Aranjuez, la ocupación francesa, la resistencia del pueblo español, el surgimiento de las cortes regionales que no acataban al rey impuesto y finalmente la convocatoria a cortes extraordinarias y la aprobación de la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz de 1812. Por primera vez en la historia de España y sus posesiones se actuaba sin la monarquía absoluta. En América, el disfrute de plenos poderes por las oligarquías regionales las llevaría a la negación de toda subordinación política y por ese camino a la independencia. En Cuba, el primer choque se produjo en 1808, cuando la oligarquía criolla intentó crear una junta al estilo de España y encontró una férrea oposición en la burguesía comercial española y en la burocracia. El gobernador de Someruelo asumió plenos poderes asesorado por un consejo. En la península la política hacia Cuba iba supeditando la economía de la isla a los intereses de la metrópoli. Un claro ejemplo de esto fue la Real Orden que suprimía la libertad de comercio para Cuba. En las Cortes se intentó aprobar la eliminación de la trata de esclavos. Las contradicciones metrópoli y colonia se exacerbaron. Entonces Arango y Parreño, junto a Agustín Caballero, elaboraron el primer plan de autonomía para Cuba. Estamos hablando de 1815. ¿Está bien? En este contexto surgieron otras alternativas políticas para Cuba. En 1811 fue descubierta una conspiración independentista dirigida por Román de la Luz, un acaudalado hacendado habanero, a la cual se habían unido algunos nombres notables. Solo uno de los conspiradores, Joaquín Infante, logró escapar y en 1812 publicó en Venezuela su Carta Magna para la Cuba Independiente. Este año fue descubierta en La Habana otra conspiración, esta dirigida por un negro libre, el carpintero tallador José Antonio Aponte, que quizás algunos hayan escuchado. Esta conspiración tenía ramificaciones en toda la isla y se oponía a la esclavitud y a la trata. Estos factores explican por qué los primeros complotados tuvieron sanciones muy leves, pues su objetivo era esencialmente anticolonial, mientras que Aponte y los suyos pretendían subvertir el orden social y fueron duramente reprimidos, incluso algunos con la vida. Aprovechando los acontecimientos de Europa, los Estados Unidos reiniciaron sus actividades expansionistas en la América hispana, en especial en la Florida y Cuba. Recuerden que entre 1819 y 1820 se firma el tratado por el cual España le cede las Floridas, eran dos, Florida Occidental y Florida Oriental, le cede la Florida a los Estados Unidos. Y en ese contexto también hay intereses norteamericanos tratando de explorar cuál es la situación en Cuba, ¿no? Y por eso es que se envían agentes secretos para Cuba para sopesar el apoyo a una posible anexión. Y ciertamente encontraron oídos receptivos en algunos miembros de la élite económica del país. Cuando el 22 de marzo de 1814 Fernando VII retoma el poder y elimina la Constitución de Cádiz, se inicia una persecución a los partidarios de libertades constitucionales en España, llamados entonces liberales, tanto en España como en las Américas. Sin embargo, en Cuba el proceso tendrá características peculiares, pues el rey reimplantó el pacto de poder con la oligarquía cubana. Y para sellar esta alianza nombró nada más y nada menos que como su asesor o consejero de India a Francisco de Arango y Parreño, una de las figuras prominentes de la ilustración cubana. Sí. Muy importante lo que dice. Más de algunos de ustedes, perdóname, sí, pero para que ellos entren en la frecuencia, más de algunos de ustedes me ha preguntado por qué Cuba no se incorpora al proceso independentista de 1810 a 1824. Ahí Dagoberto le está dando, el profesor le está dando a ustedes la respuesta de que cuando se restablece la monarquía absoluta con Fernando VII, ya ustedes han visto eso en el segundo trimestre, hay un pacto entre la oligarquía, que es esa burguesía y esa nobleza, vamos a decir, español y criolla, que está haciendo dinero por el azúcar, por el cual no le conviene la independencia. Entonces, perdóname. No, muy bien, muy bien. Pero es para darle ya la respuesta
a lo que más alguno de ustedes me ha venido preguntando en ocasiones por los pasillos, en el aula, etc. Gracias. Es que la relación... No, gracias a ti. Después te voy a hablar de las melazas. Ya. Es que la relación con la oligarquía cubana es muy estrecha, que lleva incluso a casamiento, lo vamos a estar viendo. Algunos de los capitanes generales se casan con grandes figuras de la oligarquía cubana, con mujeres, Serrano, con condesa, con... Serrano. ¿No? Como bien sabemos, el liberalismo... me había quedado un poquitico más arriba. Bueno, decía que tenía características propias. Y no obstante, a partir de entonces, es decir, estamos hablando alrededor del año 1814-15, surge en Cuba todo un conjunto de sociedades secretas de variadas tendencias políticas. Como bien sabemos, el liberalismo era opuesto a la monarquía absoluta. Por eso, un nuevo giro en la historia de España se dio en 1820, cuando ocurrió el levantamiento de Riego, iniciándose el trienio liberal 2023, en el cual se reinstauró la Constitución de Cádiz una vez más. Para el liberalismo implicaba un cambio esencial en el colonialismo, pero el liberalismo implicaba un cambio esencial en el colonialismo español. De la explotación mercantilista y rentista, que era la que abundaba en Cuba y en América, se pasó a la creación de relaciones económicas integradas de dependencia entre la metrópoli y la colonia, concebida esta como una productora de materias primas y productos alimenticios, y como consumidora de la producción de la metrópoli. Por tanto, el reajuste liberal significaba, en Cuba, el replanteo de tres cuestiones fundamentales: la relación económica metrópoli-colonia, las alternativas del régimen esclavista y el estatus político de la isla. No obstante, los liberales españoles, teniendo en cuenta los peligros existentes, prefirieron no cambiar, por el momento, las cosas respecto a Cuba. El saldo más significativo de todas estas pugnas fue la definitiva diferenciación entre españoles y cubanos, aunque estos últimos no encontraran aún una clara definición de sí mismos. A finales de 1823, y con la ayuda de la Santa Alianza y los 100.000 hijos de San Luis, el rey Fernando VII regresó al poder. Se inició una represión absolutista que fue menos violenta en Cuba que en la península. Era lógico que así actuara el gobernador Vives, teniendo en cuenta la coyuntura en que se encontraba América, que aún luchaba por la separación de España. Es decir, estamos hablando del año 1923. La América está envuelta en un gran proceso independentista y, por supuesto, España prefiere no molestar demasiado a Cuba para que también no se sume a ese proceso de independencia. A ver, ¿tú querías preguntar algo? ¿De qué manera estaban como independientes? ¿De qué manera? Sí, como que de qué forma intentaban independizarse, tipo peleando con... América Latina, sí, América Latina está envuelta en la época de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de los grandes próceres por la independencia de Cuba. Hay una guerra de independencia en toda la América. Con armas y eso. Sí, claro, una guerra absoluta, con grandes batallas incluso. Bueno, en Cuba la agitación política no tenía precedentes. Las más importantes de las conspiraciones de esta época fueron los soles y rayos de Bolívar, dirigida por José Francisco Lemus, quien era coronel del ejército de Bolívar y agrupaba a figuras como Francisco Agüero, Miguel Teurbe Tolón y José María Heredia. Estos dos últimos más conocidos. Teurbe Tolón fue el hombre que hizo el escudo nacional de Cuba. Y José María Heredia es uno de los grandes poetas románticos cubanos, probablemente el mayor poeta romántico cubano que termina sus días. Hace poco estuvo en el doctorado de una cubana que vive en México hace muchos años sobre José María Heredia, que tiene una actividad en México después que España lo expulsa de Cuba, tremenda, porque crea periódicos, crea universidades, es decir, es un gran promotor cultural en México y es una figura en México, ¿no? Aquí lo conocemos como, incluso se publica el primer libro de historia de América, de historia universal en América Latina, este hombre. José María, aquí lo conocemos como un literato, pero realmente en México diseminó su conocimiento a muchos ámbitos del saber. Bueno, esa es una de las conspiraciones. En 1896 se desarrolló la conspiración de la Gran Legión del Águila Negra, dependiente de la ayuda mexicana que decreció con los años. Cuando fue descubierta en el año 29 apenas subsistía. Dos fuerzas fueron sucesivas para la declaración del movimiento separatista en estos años. Una externa, los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos les interesa que Cuba no sea independiente. Incluso algunos de sus funcionarios dijeron, es preferible dejar a Cuba como está antes que sea independiente. Dejamos con España porque la apetencia de Estados Unidos sobre Cuba tenía vieja data. Venía desde antes incluso de la fundación de los Estados Unidos. Ahí están las cartas de Benjamin Franklin, John Adams, Jefferson, todos estaban viendo que la condición natural de Cuba era que fuera parte de los Estados Unidos. Era la salida
del Mississippi, ¿sí? Una pregunta, ¿cuáles eran los intereses de Estados Unidos Hacia Cuba. Te explico. Cuba, por la posición geográfica en primer término, es decir, una posición privilegiada en el Caribe. Y todavía Estados Unidos está surgiendo. Pero en este momento, son intereses sobre todo de equilibrio en Estados Unidos. Estados Unidos estaba dividido, no es el tema de esto, pero te respondo. Estados Unidos estaba dividido económicamente en un norte industrial, burgués, y un sur esclavista. Y en el Congreso norteamericano, en el Senado sobre todo, tenían igualdad, tenían la misma cantidad de senadores. Sin embargo, si entraba Cuba como un estado esclavista, eso desbalanceaba a favor de los esclavistas en el norte. Es decir, hay fuertes intereses del sur, sobre todo, en agenciarse a Cuba como un estado más esclavista de la Unión Americana. El Tratado Kansas-Nebraska. El Tratado Kansas-Nebraska, que un poquitico después, en el 54, pero ya te digo, siempre vieron como una condición natural de que Cuba formara parte de los Estados Unidos, porque está ahí, en la salida natural del Mississippi, por el cual salía la mayoría de los productos norteamericanos del sur, ¿no? Estados Unidos en la parte sur de Estados Unidos tenía hasta un pensamiento filosófico, económico, de por qué el sistema esclavista es mejor. Sí. Si quieres dejamos para el final, porque si no... Pero sí, claro, sí. Y después te voy a responder, no se me va a olvidar la pregunta. ¿Oíste? Por eso hace un momento, perdónenme que yo otra vez intervenga. Cuando le di a hablar de las melazas, quería hablar de la relación que se establece tan peculiar entre España, Cuba y esas colonias que todavía no se han independizado. Después vamos a hablar de eso. Al final, si me dejas terminar, vamos a hablar sobre eso, porque es muy curioso eso. Como en Estados Unidos alguien puede decir que el trato al esclavo era mucho más humano que lo que había en el norte. Pero además te decían con mucha razón, ¿no? Para ellos, de que sí, de que era así. Si es así, porque deben defenderlo fuertemente. Claro. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar unos minutos de eso. Bueno, decía entonces los Estados Unidos. Y la otra causa por la cual no hay un avance de la opción independentista en Cuba, ya vimos la externa, que es Estados Unidos, y la otra es interna, que es la burguesía esclavista. No le interesa a la burguesía esclavista separarse de España. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar la esclavitud. Mientras España le garantice la esclavitud, mira, no hay problema. No hay ningún problema con la burguesía cubana. Ante esta realidad emergió a los primeros planos el reformismo liberal, contándose una alianza entre el poder colonial y la burguesía esclavista, personificada en el gobernador español Francisco Dionisio Vives y el intendente cubano Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva. La tesis política que se entronizó establecía que no debían existir libertades en una isla donde había tantos negros esclavos. Ya estaba la experiencia de Haití, ¿no? En el ámbito ideológico-cultural se dio un gran debate entre la vieja guardia conservadora que controlaba la sociedad económica a medio del país y los llamados jóvenes liberales o jóvenes ilustrados, que crearon la Academia Cubana de Literatura el 25 de diciembre del año 1833. Y José Antonio Saco, yo creo que es una de las grandes figuras de Cuba, quizás un tanto olvidada, recién nombrado director de la revista Bimestre Cubano, publicó en ella un artículo donde planteaba la sustitución de la sociedad esclavista por la capitalista. Estamos hablando de 1833. Estos postulados alarmaron a la burguesía esclavista cubana. En esencia, Saco postulaba 5 cosas: la eliminación inmediata de la trata, la abolición gradual de la esclavitud, escuchen, el estímulo a la inmigración blanca, la introducción del trabajo asalariado en sustitución del esclavo y la creación del colonato en la industria azucarera. Y por último, la concentración de la producción y los capitales en dicha industria, creando unidades productivas de mejor tecnología y mayor producción y productividad. Ante el predominio de los liberales en España, con el gobierno de Juan Álvarez de Mendizábal, en el año 1835 se presentó de nuevo el conflicto con Cuba, debido a sus intenciones de reajuste del sistema colonial. En España se eliminaron las facultades omnímodas, pero se mantuvieron en Cuba. Los liberales españoles nombraron nada más y nada menos que al general Tacón como gobernador de Cuba, quien favoreció a la burguesía comercial española en detrimento de la burguesía esclavista cubana. El cubano común contempló con ironía los alardes de fuerza entre el gobernador Tacón y el conde de Villanueva, que era el intendente de La Habana. El primero creó el Paseo Militar o Campo de Marte. El segundo respondió con la construcción del primer ferrocarril iberoamericano entre la capital y Bejucal, por cierto, es mi pueblo, y la edificación de un imponente terminal, que aún existe, que por supuesto llevaba su nombre. En las reuniones previas a la apertura de Cortes en el año 1837, a donde debían asistir José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero y Juan Bautista Sagarra por Cuba, ocurrió un hecho trascendental en las relaciones España-Cuba. Se acordó que España era solo el territorio peninsular
y las islas adyacentes. Con esto no solo dejaba sin representación a Cuba en las Cortes españolas, sino que también quedaba excluida de la jurisdicción constitucional. Esto cambiaba el estatus histórico de Cuba, pues la separaba de la integridad española. Esto no solo se explica por la línea colonialista del liberalismo español. Sacco definió la nueva política con términos lapidarios. Cuba ha pasado a ser de una provincia de ultramar una colonia esclavizada. El desaliento cundió en las filas reformistas cubanas. El pregonado liberalismo de los partidarios de las libertades en España solo se correspondía con las necesidades a las cuales supeditaban las colonias. Las pugnas entre Tacón y la burguesía esclavista continuaron. Llegó el momento de volver a probar fuerza. Tacón sobreestimó la suya. Gracias a la prosperidad azucarera, Pinillo, es decir, el conde de Villanueva, se había convertido en una importante figura de las finanzas internacionales. Ambas personalidades amenazaron a la corte española con su renuncia, dejando entrever que con ella se perdería Cuba para España. En 1837 Tacón presentó su renuncia, que fue aceptada. Fue nombrado entonces como gobernador un cercano colaborador del conde de Villanueva, el mariscal de campo Joaquín de Espeleta y Enrile, además cubano. La lucha por el mantenimiento de la esclavitud se convirtió en el centro del quehacer político en Cuba. Sin embargo, en las bases se observaban cambios sustanciales. El concepto de cubano se generalizaba y la diferencia de intereses entre Cuba y España ya había alcanzado el nivel de diferencia política. En los años 1838 y 1868, en esos 30 años, se desarrollan los factores de la crisis del sistema de la sociedad esclavista cubana. Uno de ellos se observa en las características demográficas del periodo. Los blancos, para fines de ese periodo, constituían el 57% del total, el estamento de color el 43%, y los esclavos solo representaban el 27% de la población. Como se aprecia, la población blanca se había convertido en mayoritaria y la esclava disminuía, un signo evidente del declive de la sociedad esclavista. Ya en estos años la mayoría de la población blanca no tenía esclavos, pues estos se habían encarecido notablemente. Claro, por la trata se había eliminado, los esclavos son mucho más caros. Igual la parte del sur de Estados Unidos también fue decayendo, ¿no? Sí, claro, también. Ya para 1868 había desaparecido la esclavitud en Estados Unidos. ¿Está bien? Por ejemplo, en Estados Unidos un buen negro, un negro joven, llegó a gastar hasta $1,000. Es decir, es una barbaridad. Por eso, bueno, no quiero hablar de Estados Unidos ahora. Sí, claro, costaba mucho. Entonces, mira, había que preservarlo. Bueno, en este contexto del abolicionismo encontró una mayor receptividad en los oídos cubanos. El ambiente internacional tampoco era adverso para los esclavistas, pues Gran Bretaña arreció su ofensiva abolicionista. En esta situación se inscribe el segundo tratado contra el tráfico de esclavos suscrito entre España y Gran Bretaña en el año 35 y la Ley Española de Represión al Tráfico Negrero de 1845. A partir de la década de 40 se propició la inmigración libre europea, especialmente española, incluidos aquí los canarios, que no aparecían en los censos cubanos como españoles, sino como canarios. El destino de todos ellos era la colonización de nuevas tierras, fomentando así el pequeño campesinado rural. A partir de 1847 fueron traídos 124.815 chinos, los llamados culíes, los culíes chinos. Venían bajo contrato de trabajo de 8 años. La mayoría fue destinada a plantaciones azucareras, pero casi la totalidad se mostró rebelde a las condiciones de semiesclavitud con que eran tratados. De cualquier modo, su influencia en la nacionalidad cubana fue significativa, y ahí todavía tenemos, bueno, todavía, por muchas de los cubanos corre sangre china, ¿no? Por la gran influencia que tuvieron realmente. Pero retomemos al ámbito económico. En 1846 el complejo económico de Occidente tenía el 60% del total de la población. Y en el 62 tenía el 55%. El centro a su vez tenía el 17%, que tenía el 17 pasa al 21%. Es decir, se ve como el centro va creciendo, ¿no? Oriente se mantuvo en el 19% de la población. En correspondencia con ello, la esclavitud, que en el 46 concentraba el 70% en Occidente y solo el 15% en el centro, era 16 años después el 63% en Occidente y el 23% en el centro. Oriente seguía siendo la zona de menor presencia esclava y había descendido de 15 al 14%. Así Occidente, el complejo económico social más dinámico, no solo exportaba el 63% del azúcar, sino que poseía 12.700 sitios de labor, es decir, fincas. Mientras que el centro, en crecimiento, tenía 6.408 frente a 3.600 en Oriente. De este modo, no solo la mayoría de esclavos estaban en Occidente, sino también la mayoría de los campesinos libres. En Cuba, durante la década del 60, maduró en un importante sector de la burguesía esclavista un pensamiento económico coherente,
que comenzó a admitir la abolición de la esclavitud como uno de los elementos para el desarrollo de la producción y circulación capitalista. En este contexto, la crisis total de la esclavitud era ya irreversible. Entre 1863 y 1867 solo entraron en Cuba 8.700 esclavos negros. Si bien es cierto que hubo entrega de negros hasta 1873, esto no fue cuantitativamente importante. Los cambios operados en la sociedad cubana entre 1838 y 1868 produjeron un reajuste en la pirámide social que estrechó su cúspide a la vez que ampliaba su base. La burguesía esclavista productora de azúcar se escindió en dos sectores, uno con capacidad de capitalización y otro que tendía a la ruina. Los primeros en el centro occidental, los segundos en el oriente. Los primeros fueron conformando una oligarquía que invertía a su vez el capital cada vez más fuera de Cuba. Y esto comienza a restarle interés e importancia nacionalista a sus integrantes. Tipifican este proceso familias como los Aldama y los Terry. Por ejemplo, es muy significativo el aporte que dieron estas dos familias en el desarrollo ferrocarrilero de Colombia, ¿no? Es decir, hay una gran inversión de capitales cubanos en buena parte de América Latina. En la década del 40 se incrementó también la burguesía manufacturera, dueña de fábricas de tabaco, producciones como los jabones, las velas, los licores, los perfumes. De igual modo se desarrolló el campesinado y la clase media urbana, dueños de pequeños comercios. A pesar de todo, la base productiva más importante lo seguía siendo la mano de obra esclava, que se había reducido al 27% del total y estaba concentrada en la agricultura cañera. Como hemos visto, en la década de 1840 Inglaterra reció sus presiones sobre España y Cuba para terminar con la trata de esclavos. En este contexto nombró cónsul y superintendente de libertos al connotado abolicionista David Trumbull. Su actividad fue tan intensa que Jerónimo Veldez, el gobernador de Cuba entonces, lo acusó de promover las insurrecciones de esclavos que ocurrieron en estos años. Y aquí valdría la pena mencionar tres alzamientos. Bueno, primero el gobernador va a ser sustituido por otro gobernador en el 43, Leopoldo O'Donnell y Jorriz, que sí va a ser una represión muy violenta contra estas sublevaciones de esclavos y conspiraciones. Decía que valía la pena mencionar tres. La primera, en el año 43, noviembre del 43, el alzamiento del ingenio Triunvirato en Matanza. El intento de levantamiento del ingenio Trinidad, que en diciembre de ese mismo año, y la conspiración de La Escalera, en enero del 44. El proceso de La Escalera constituyó la mayor represión en la historia colonial cubana. Hasta entonces fueron enjuiciados más de 3.000 personas, la mayoría negros y mulatos libres, que formaban esa clase media urbana. Entre ellos, el famoso poeta cubano Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido por Plácido, que por supuesto murió. En la década del 40 también presenciamos un auge de la tendencia anexionista, con tres núcleos fundamentales. En La Habana, donde se creó el Club de La Habana, con figuras tan importantes como Miguel Aldama, Cristóbal Madán y José Alfonso. En las villas con Narciso López, una figura interesantísima. Si quieren, después hablamos un poquitico de Narciso López. Y José Sánchez Iznaga como de líderes. Y en Puerto Príncipe, es decir, lo que sería hoy Camagüey, con Gaspar Betancourt Cisneros, más conocido como el lugareño. Conformaban esta tendencia grandes propietarios de ingenio y esclavos que veían en la nación la única manera de mantener esa esclavitud. Hablando de la década del 40, todavía hay esclavitud en Estados Unidos. También otro grupo importante de terratenientes que querían lograr un desarrollo capitalista para Cuba. Y Estados Unidos era, digamos que el modelo a seguir. Y los liberales escépticos opuestos al dominio de España. Liberales que se habían desencantado con la actitud de los liberales españoles. Entre 1850 y 1851 ocurrieron dos expediciones anexionistas lideradas por Narciso López. Primero la del Creol y luego la del Pampero. Ambas fracasaron. Durante la primera, el general López hizo el 19 de mayo, coincidencias históricas, la misma fecha que murió después Martí, unos 45 años después. El 19 de mayo del 50, en Cárdenas, la que a la postre sería nuestra enseña nacional. Finalmente, Narciso López murió en el Garrote Vil, luego de ser apresado, el 1 de septiembre del año 51. Para entonces existían en España dos tendencias marcadamente diferentes respecto a Cuba. La primera pretendía reducir a la colonia abastecedora de materias primas y consumidora de productos agrícolas e industriales españoles. La segunda pretendía liberalizar todos los mecanismos de control y asociarse con las grandes firmas hispano-cubanas de la isla. Durante toda la década del 50 sucedieron en el poder español ambas tendencias. Lo mismo ocurrió con el poder colonial. José Gutiérrez de la Concha, Valentín Cañedo, Juan Manuel de la Pezuela, de nuevo Gutiérrez de la Concha, Francisco Serrano y Domínguez, duque de la Torre, son algunos de los nombres de estos capitanes generales que van a estar en Cuba. Por cierto, como decía el profesor
Ulises Barnet, tengo el alemán atrás de mí, pegadito, el Alzheimer. Como decía Ulises, Serrano se casó con una gran propietaria cubana, ¿no? Y Serrano fue amante de Isabel II, le decía general bonito. Y fue también el que le da el golpe de Estado a Isabel el día de su cumpleaños, que fue lo que comenté a ustedes, la Revolución Gloriosa. El 10 de septiembre de 1868, para hacer un regalo a la reina, pues después de ser su amante, le da el golpe de Estado por la continente. Sí, esas cosas pasan. Bueno, Serrano y Domingo Dulce, el próximo gobernador de Cuba, ambos se casaron con grandes propietarias cubanas. Eso implica un vínculo directo de intereses, incluso personales, ¿no? Respecto a Cuba. Bueno, en noviembre de 59 Serrano expresó, ya siendo gobernador de Cuba: yo no he podido menos que reconocer que las quejas de los cubanos son justas, que no hay razón para que ellos no tengan ni prensa ni representación en las Cortes. Al año siguiente, Serrano envió a Corte su proyecto de ley orgánica para la isla de Cuba, algo que se había demorado muchísimo, más de 20 años en hacerse. Hacia el interior, Serrano autorizó las actividades del Círculo Reformista, fundado en la casa del rico hacendado cubano Miguel O'Farrill. En abril de 1862 se fundó el periódico El Siglo, vocero de las ideas reformistas en la isla. Las necesarias concesiones realizadas por Serrano incluyeron una amnistía política que permitió el regreso a Cuba de muchos exiliados políticos. El movimiento revolucionario se comenzó a gestar por estos años, estamos hablando del principio de la década del 60. Entre los que regresaron estaba el médico cubano Vicente Antonio de Castro, quien fundó un cuerpo irregular masónico, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, la GOCA. La organización se extendió por toda la isla entre 1862 y 1868. Surgieron al menos 22 logias, con figuras claves en el estallido revolucionario de octubre del 68, como Francisco Vicente Aguilera, Pedro Figueredo, Juan Bautista Espotorno, Carlos Monet de Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, Calixto García, Vicente García y muchos más. La lista se haría enorme. Para 1867 la situación revolucionaria había llegado a tal punto que en ese año se publicaban en Cuba más de 50 periódicos, en los que según el gobierno colonial predicaban, estoy citando, predicaban descaradamente doctrinas incendiarias. En diciembre de 1862 Serrano fue sustituido por Domingo Dulce y Garay, quien continuó el acercamiento con la aristocracia esclavista cubana. Unos años después, y ya ese acercamiento le llevó incluso a casarse con una cubana. Unos años después, en enero de 65, el propio Serrano defendía en el Senado español los criterios de los reformistas cubanos y fue muy claro al afirmar que, y voy a citar a Serrano, las reformas en Cuba no eran un problema de partido, sino una cuestión de altísima conveniencia nacional, pues solo a través de ellas España lograría conservar sus provincias ultramarinas. En noviembre de ese año se convocó a la Junta de Información. El jefe de los cubanos fue José Morales Lemus. Se proponía la abolición gradual e indemnizada de la esclavitud, que incluía a los 302.900 esclavos de la Cuba en 1866. Los reformistas cubanos pretendían además que la isla transitara del proteccionismo al libre cambio en el ámbito económico. En España los conflictos entre los partidos políticos se acrecentaron. Cayó el gobierno de Unión Liberal, Serrano fue desterrado a las Canarias, preso, y Dulce fue enviado a Fernando Poo. El nuevo gobierno presidido por Narváez disolvió la Junta de Información e inició una desacertada política represiva en Cuba. El general Francisco Lersundi, opuesto a cualquier tipo de reforma, sustituyó al general Joaquín del Manzano y del Manzano como capitán general de la isla. Lersundi prohibió el círculo reformista, reactivó el cuerpo de voluntarios y además impuso nuevos impuestos en medio de una crisis económica en Cuba. Así las cosas, en septiembre del 68 ocurrió en España la llamada Revolución Gloriosa, dirigida por los generales Prim y Serrano, que como dice el profesor Ulises, bueno, ustedes han estado estudiando eso, que representaba una alianza progresista y unionista contra el gobierno conservador. Hoy se sabe que los sacarócratas cubanos aportaron una parte importante del dinero para la conjura. Incluso las esposas de Domingo Dulce y de Serrano vivían en España entonces y dieron dinero contante y sonante. Lemus también dio dinero, es decir, hubo aporte importante de la aristocracia cubana para esa sublevación, para esa revuelta, ¿no? En Cuba los reformistas consideraron, bueno, Serrano llegó al poder el 15 de septiembre de ese año, y en Cuba los reformistas consideraron que las condiciones volvían a serles favorables y pensaron en la sustitución de inmediata de Lersundi por Dulce como capitán general, cuando les sorprendió el levantamiento independentista del 10 de octubre. No podemos afirmar que el fracaso de la Junta de Información fue la causa del movimiento independentista cubano, pues este se venía fraguando desde mucho antes, pero lo que sí es cierto es que el levantamiento cubano significó la entrada en la escena política de las fuerzas populares. La guerra duró 10 años, en las cuales la economía centro-oriental de la isla quedó arruinada. Las fuerzas revolucionarias cubanas estaban ahogadas, además de por el accionar militar español, yo diría que más
por esto que les voy a decir, por las propias contradicciones internas. Es decir, había fuertes contradicciones que es lo que van a dar al traste con la guerra de 10 años y el fracaso de esa guerra. No le fue demasiado difícil al capitán general Arsenio Martínez Campos lograr la firma de la paz. Una paz sin independencia ni abolición de la esclavitud, las dos demandas esenciales de los revolucionarios cubanos. Fue firmada en febrero de 78 en el Sanjón, Camagüey. El periodo que sigue a la paz constituye el de mayor desarrollo del capitalismo en Cuba, más evidente en la región occidental y central, que no sufrió la guerra y aumentó su producción azucarera tabacalera, supliendo el déficit de la zona centro-oriental. Se observó en la primera región una concentración de la producción, el surgimiento de verdaderas fábricas de azúcar, ahora llamadas centrales, el desarrollo de la infraestructura de transporte, especialmente del ferrocarril. Se desarrollaron notablemente el latifundio azucarero, lo que provocó la ruina de los pequeños propietarios, esos campesinos de origen español, mayoritariamente ellos, y con la imposibilidad de desarrollarse en Cuba un sector campesino dueño de la tierra. En el periodo también observamos la penetración creciente de los capitales extranjeros. Estamos hablando después de 1878. Los ingleses en el transporte y la finanza y los estadounidenses en el sector azucarero y la minería. Entran al menos 3 o 4 grandes compañías mineras norteamericanas a explotar todos los grandes yacimientos de Cuba. Para este entonces Cuba se había convertido prácticamente en monoproductora, se ve muy bien en esos gráficos que les di, y monoexportadora de azúcar de caña, y el destino era esencialmente un solo mercado, los Estados Unidos. Lo que ha llevado a muchos historiadores a afirmar que Cuba seguía siendo una colonia política española, pero económicamente era una colonia del vecino norteño. España no logró una complementación con la isla. Los grupos principales de la economía española, los textileros catalanes, los cerealistas castellanos y los siderúrgicos vascos, se opusieron a cualquier reforma en las relaciones con la isla que implicase una pérdida del mercado reservado cubano. En estas condiciones la balanza comercial era siempre muy favorable para España. Por otro lado, luego de la guerra, la burguesía cubana se había organizado en diferentes corporaciones para defender sus intereses. Así, en el año 78, el propio año de fin de la guerra, surge el Círculo de Hacendados de la isla de Cuba para defender los intereses azucareros, la Unión de Fabricantes de Tabaco en el año 84 y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación en el año 86. Estas corporaciones crearon grupos de presión en la metrópoli que desempeñaron un papel nada despreciable en el diseño y rediseño de las políticas hacia Cuba, a los que no fueron ajenos los grandes jefes de los partidos políticos metropolitanos, Antonio Cánovas del Castillo por los conservadores y Práxedes Mateo Sagasta por los liberales. Para fines del siglo XIX, la esclavitud constituía un freno para el desarrollo capitalista en Cuba. Los primeros en reconocerlo eran los grandes propietarios de esclavos. Por eso no extraña el hecho de que de su propia fundación el Círculo de Hacendados discutiera el asunto e hiciera proposiciones favorables a los intereses de la burguesía. En este sentido se inscribe la Ley de Patronato de febrero de 1880, que establecía un periodo de 8 años para la eliminación total de la esclavitud. Un periodo en el que garantizaba la fuerza de trabajo en los centrales. Había que haber un periodo de tiempo para ver quiénes iban a trabajar en los centrales. Sin embargo, la propia dinámica de la economía cubana, al compás de las transformaciones del capitalismo está en el mundo, en esta época, a fines del siglo XIX, está llegando, las principales potencias capitales están llegando al imperialismo, que implica un nivel de concentración mayor de la producción y del capital. De modo que Cuba no está ajena a todo ese proceso internacional. Decía que todos esos cambios que se están dando en Cuba y en el mundo aceleraron el proceso y la abolición definitiva aconteció en octubre de 1886 por una real orden. Terminaban así más de 350 años de esclavitud en Cuba. La abolición de la esclavitud trajo 2 consecuencias esenciales. La primera de ellas viene dada por la diferencia salarial en las diversas regiones de Cuba. El negro, en cuanto pudo, abandonó la zona donde fue esclavo y trató de reconstruir su vida en una región más alejada, que no le trajera los desagradables recuerdos de la esclavitud, cosa natural, por supuesto. La zona Habana Matanzas, antiguo emporio de la plantación, se vio relativamente abandonada por miles de negros, que primero ocuparon la región de las villas y luego terminaron asentándose en las montañas orientales, en las que aún había tierras libres y la relación hombre-negro, hombre-blanco era más fraterna desde tiempo atrás. La diferencia en el pago de los jornales provocaría también fuertes desplazamientos internos que modificaron la estructura racial de muchas regiones de Cuba. La segunda consecuencia viene dada por la propia condición productiva de la fuerza de trabajo, cuya calificación técnica era inexistente. Es decir, los esclavos no tenían ninguna preparación. Una vez liberado, el negro se incorporó al trabajo en la agricultura cañera, que era lo único que conocía, sobre todo en los primeros años de la abolición. Esto trajo un auge desmesurado del proletariado agrícola, es decir, ellos estaban como trabajadores agrícolas ahí, y esta situación tuvo una importancia capital en las luchas sociales futuras en Cuba, y sentó la base de hechos y procesos que tendrían
su repercusión en la primera mitad del siglo XX. Pero esto será tema de otra conferencia. Muchas gracias. Ahora viene una de las preguntas. Yo quisiera hacer breve. Ay, qué bien la salida. Pronunciando la compota. Bien. Hay algo que siempre ha salido muy llevado, tenemos más de media hora. Okay. Muy llevado y muy traído. El tema de la conspiración de la escalera. Por ejemplo, España dice de que las cifras que se habla de prisioneros, de ajusticiados por diversas vías, etcétera, no es la misma que dice en este caso la historiografía cubana. España afirma y algunos historiadores cubanos que en realidad la conspiración como tal no existió. Yo quisiera que tú me le explicaras a ellos por qué le llaman conspiración de la escalera y tu opinión al respecto, si existió o no, sí, o fue un ardid. Sí, yo creo que hay de todo, hay de ambas cosas ahí. Primero, ¿por qué le llamaban la escalera? Porque ponían a los prisioneros en una escalera y los torturaban, ¿no? Los torturaban, por eso le llamaron de la escalera, ¿no? Cualquier tipo de tortura ahí en ese instrumento de la escalera. Ahora, yo sí creo que existió, Ulises. Lo que pasa que España, creo yo, que la aprovechó para eliminar a todo un sector de clase media, sobre todo formada por mulatos, negros y mulatos libres, que ya tenía un sentimiento nacional. Y ese fue el momento, en medio de la oposición España-Cuba, en que, bueno, pues hay un pequeño foco conspirativo y mira, por ahí se va todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí existió y además hay pruebas de que sí, de que hubo un núcleo que existió y que eliminaron más de 3.000 personas, ¿no? Pero incluso los enjuiciados fueron mayores, lo que en los juicios algunos salieron absueltos, ¿no? Pero sí, el objetivo yo creo que España fue eliminar todo ese sector de clase media urbana, formada por mulatos, negros y mulatos libres, que era un peligro. Por cierto, también había blanco, pero es una conspiración esencialmente de negros y mulatos libres, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Una segunda pregunta ya para que los alumnos intervengan. ¿Por qué los gobiernos de la Restauración, Cánovas y Sagasta, sabiendo que era un obstáculo en todo tipo, hasta para sus intereses, mantener el sistema de esclavitud, aunque ya prácticamente era más teórico que en la práctica, dicen mucho, ¿por qué tuvimos que esperar hasta 1886? Tú lo comentaste sí. Ahí, pero bueno, sí. Quisiera que hablara más al respecto, fue lo que más hablaba. Mira, yo creo que ahí tiene que ver los intereses de la oligarquía cubana. Es decir, no puede haber un cambio radical en ese sistema. Es decir, había sido el mantenimiento de la plantación esclavista por más de 80 años. Entonces, la propia burguesía cubana necesita un tiempo para eliminar. Acuérdate que en el 78, por ejemplo, la gran demanda de los revolucionarios cubanos en la guerra de los 10 años es la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba. Ninguna de las dos se obtiene, ¿no? Incluso en el proyecto que le presenta a Maceo no está presente tampoco eso. Y Maceo por eso no lo acepta en la protesta de Baraguá, ¿no? Pero ya para ese entonces la propia dinámica económica cubana llevaba a la eliminación de la esclavitud. De modo que era una necesidad, pero había que dar un tiempo a la burguesía cubana para que se adaptara a esos cambios. Y la ley de patronato es muy clara. Es decir, la ley de patronato es en el 80, fíjate, en el 80, inmediatamente después de terminada la guerra de los 10 años. Y le da un margen de 8 años a esa burguesía esclavista cubana para remodelar, buscar mano de obra, quizás propiciar la entrada de nuevos inmigrantes, ¿no? Sin embargo, se acelera el proceso por la propia dinámica económica, ¿no? Y las presiones que habían, para ese entonces las presiones inglesas son tremendas de eliminar. También se habla de que Cánovas, celoso de Arsenio Martínez Campos, hasta cierto punto como serrucha, como el piso para no lograr más notoriedad la que había tenido. Que ya la tenía, porque además quien pacificó a la isla de Cuba fue Martínez Campos, quien logró lo que no habían logrado otros. La guerra carlista también. También, que es una de las figuras importantes de la guerra carlista. Bien. Déjeme responderle a este muchacho. Mira, tú me decías en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy interesante porque desde principios del siglo XIX se está hablando de que la esclavitud, el sistema del sur, es mucho más humano que la burguesía del norte y el capitalismo. ¿Por qué? ¿En qué se basan para eso? Bueno, mira, como te decía, un buen negro, y no estoy demeritando a los negros, estoy diciendo que un buen esclavo, en condiciones, ¿no? Un joven, fuerte,
estaba entre 800 y 1000 dólares. Óyeme, eso era una cantidad de dinero tremenda. Entonces, claro que tenían que mantener ese negro. Mira, le daban buena comida, por cierto, como a los esclavos cubanos, que le daban buena alimentación. Claro, después trabajaban 18 horas o 16 horas, ¿no? Pero era una necesidad que estuviera, y si se enfermaba, lo atendían. Entonces, esos eran los elementos para decir que, claro, aquí era mucho más humana. En el norte, el obrero trabajaba 16 horas y, sin embargo, si se enfermaba, era tu problema, ¿no? Si te morías, era tu problema. Yo tengo 10 más afuera. Entonces, hay una corriente dentro de la intelectualidad del sur que está hablando de que el trato de esa institución peculiar, como ellos le llaman, en el sur de los Estados Unidos, es mucho más humana, ¿no? Sí. ¿Cómo es que Inglaterra, Gran Bretaña, presionaba a Estados Unidos y a Cuba? Bueno, acuérdate que Inglaterra, para ese entonces, la reina de los mares. Inglaterra es como diría Carlos Marx, es el taller del mundo, es donde surge el capitalismo realmente, en base a los cercados y todo aquello. Es decir, la gran potencia mundial de esa fecha, de todo el siglo XIX. Y Francia de lejos, es la segunda, de lejos, ¿no? España ni se ve por todo eso. Realmente España se va quedando detrás. Después del proceso de colonización, el desarrollo económico se va quedando detrás. Entonces, si tú eres la potencia, lo estamos viendo en estos tiempos, si tú eres la potencia que dicta las relaciones internacionales, tú tienes 1000 maneras para presionar a toda la gente, a todos los demás, ¿no? Entonces, a Inglaterra no le conviene ya la trata negrera. ¿Por qué? Porque la primera que la elimina es ella. ¿Por qué? Porque ya hay un desarrollo capitalista. Y entonces, mira, es mejor tener una persona que tú no tengas que estar alimentando, que tú no tengas que estar atendiendo. Es una persona libre. Libre. La máquina de vapor y la revolución industrial. Claro, todo eso, todo ese desarrollo industrial que se da, como dice el profesor, desde 1775, cuando sube la máquina de vapor y todo el siglo XIX, hace que Inglaterra no necesite la mano de obra esclava. Y es la gran potencia colonialista mundial, porque ese es el periodo del siglo XIX en que Inglaterra conquista la mitad de África y hace una línea de norte a sur, desde Egipto, que supuestamente es independiente, es un protectorado inglés, hasta Sudáfrica, ¿no? Y conquista islas en el Pacífico. Incluso, fíjate hasta dónde llega eso, que a fines del siglo XIX se desarrolla en Estados Unidos, que ven a Inglaterra como un modelo también, una doctrina que se llama la doctrina del expansionismo, por Alfred Mahan, un jefe de la Marina norteamericana. Y la idea, el modelo que toma es Inglaterra. Dice, si nosotros queremos ser una potencia mundial, hay que ser primero una potencia marítima. Y para esto hay que tener enclaves en todo el mundo, ¿no? Por eso, por ahí surge el canal de Panamá, por ahí surge la apetencia para Cuba, para querer ir creando, se le dan las Islas Juan en la R98, perfecto, la Filipinas, va creando enclaves en todo el mundo, porque el modelo sigue siendo el inglés. A ver, te voy a preguntar algo. Una pregunta. Usted hablaba que en el 1860, creo, 1869, he llegado a deducir, puede ser que haya entendido mal, que el capitalismo es igual a esclavitud en esos momentos. ¿Que el capitalismo? Es igual a esclavitud. No, yo no dije nada de eso. No. Para nada. El capitalismo como sistema implica la no esclavitud. Lo que ocurre, lo que yo dije es que en Estados Unidos hay un capitalismo atrofiado, como en Cuba, por cierto, pero más en Estados Unidos, porque ese sur plantacionista produce para el exterior, sin embargo, con mano de obra esclava, ¿no? Y llega un momento en que las contradicciones son tales que surge la guerra civil. Llegó la guerra civil, supongo. No la han dado todavía. Las contradicciones en Estados Unidos llegan a tal punto que en el 1861, en este periodo que estamos hablando, por eso es que después de la década del 60, los esclavistas cubanos no tienen asidero en ningún lado. Inglaterra le está haciendo la guerra, la presión, y por lo demás ha desaparecido la esclavitud en Norteamérica. Nada más que queda, como dice el profesor Ulises, en Brasil, que se va a demorar un poco más. Entonces, estás solo en el mundo, ¿no? Entonces hay que transitar hacia otra manera. Primero porque ya no es eficiente. Y es muy interesante cómo en Cuba, por ejemplo, los que inician la revuelta, la revolución, son los orientales, ¿no? Donde hay mucho menos esclavos, eso es lo que quise decir aquí, ¿no? Mucho menos esclavos, mucho menos campesinos, están más arruinados, lo cual no quita el ímpetu nacionalista de estos hombres, ¿no? Y la grandeza de estos hombres. Simplemente estamos poniéndolo en contexto, ¿no? Porque también ahí hay figuras tremendas que es, por ejemplo, Francisco Vicente Aguilera, que es uno de los grandes hombres. Es un multimillonario. Es el hombre más rico de Oriente, sin embargo, se quedó pobre en medio de la guerra. Y era la cuarta fortuna de España. Pero es la excepción, porque todos los demás
empezando por césped, estaban prácticamente arruinados. Recuerda que la producción del ingenio de la demás agua es la antepenúltima, cuando salen los datos estadísticos, 1866. O sea que Céspedes es un hacendado arruinado. Lo cual no demerita la grandeza de Céspedes para nada. Es decir, un hombre que es un ilustrado, un hombre que piensa realmente en la abolición de la esclavitud, nada de eso lo demerita. Pero lo estamos poniendo en contexto de que no es uno de los hombres más ricos. Sin embargo, la antítesis, uno de los hombres más ricos, la cuarta riqueza española, aporta todo su dinero a la guerra de independencia cubana. Una pregunta. Hoy en día se ve la esclavitud, pero de otras maneras. Por ejemplo, que fuerzan a las personas indirectamente a trabajar de maneras muy desventajosas, de mal cuidadas, y si hoy en día eso sigue pasando tan a menudo. Sí, bueno, la esclavitud como sistema desapareció. Lo que pasa es que hay condiciones realmente muy lamentables que se dan en el mundo. Incluso, yo te diría, la semiesclavitud infantil que uno ve en muchos lugares, en los propios Estados Unidos, por cierto, o en América Latina. Yo que he tenido ocasión de viajar por América Latina, tú ves las condiciones, por ejemplo, que mantienen a una élite blanca, que se dice blanca. Es muy llamativo porque en América Central, eso me pasó personalmente a mí, disculpen que Cuba una anécdota personal, pero estoy dando clases en un lugar, en una universidad privada, y entonces, bueno, me dice amigo de uno de los profesores, que ellos se llaman a sí mismos ladinos, pero para mí tenía una cara de indígena tremenda, ¿no? Y cómo maltrataba a los aborígenes, a los indígenas, ¿no? A los que son mayas, quiché o lo que sea, ¿no? Me decía, no, porque ellos, un día en su casa no pude más, le dije, bueno, pero ¿qué cosa eres tú? Y dice, no, yo no soy, tú no eres. Tú no eres porque tengo un 10% de sangre blanca, de sangre española, y esa cara cachada así, ¿qué cosa es? ¿Entiendes? Entonces, por supuesto que hay en el mundo, hay países donde se vive casi en condiciones de semiesclavitud, ¿no? De una élite, digamos, económica sobre sectores más empobrecidos, ¿no? Eso se da incluso en países del primer mundo. Por ejemplo, los inmigrantes, que están llevados, traído tema de los inmigrantes hoy, los inmigrantes en Estados Unidos, en Europa, tienen que trabajar en lo que sea, en condiciones terribles, en ese suroeste norteamericano o incluso en la Florida, donde se trabaja por nada, a veces se trabaja por la comida. Bueno, si no eres esclavo, pues tú te puedes ir, ¿está bien? Porque la esclavitud implica que tú estás ahí y tú eres libre, tú estás hoy en Texas y mañana estás en California, ¿no? Y muchos de ellos hacen eso, es decir, se van en dependencia de lo que haya que recoger, ¿no? Hay que recoger aquí manzana, mañana naranja en Florida, pero las condiciones son terribles, las condiciones de trabajo son terribles. En Asia, por supuesto, claro. O la esclavitud sexual, otra línea de esa esclavitud, ¿no? En fin. Yo creo que también se dice, ¿no? La batería de litio es la mejor porque como que es para el medio ambiente y tal y no utiliza petróleo, entonces, pero los que trabajan ahí se mueren. Hay niños que se están muriendo en las minas. Claro. La batería de litio que quieres que cuide el medio ambiente. Claro. Sí, claro. Y otra cosa, desviando un poquitico del tema, ¿por qué después de muchos años de esclavitud aquí en Cuba y habiendo también tantas personas negras aquí en Cuba, por qué existe ahora mismo actualmente mucho racismo? Mucho racismo. Bueno, sí. Yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, fíjate. Yo soy de los que piensa que no existe mucho racismo. Es decir, por supuesto que el racismo no está institucionalizado ni mucho menos. Hombre, mira, la mente es lo último que cambia. Y hay rezagos. Yo recuerdo, yo tengo 54 años, cuando yo era un joven como usted, que una muchacha se empatara hiciera novia, ¿no? Se hiciera novia de una persona negra, era casi un escándalo. Eso tú lo ves común ya. Entonces yo me doy cuenta cómo en 30 años ha evolucionado la sociedad, ¿ok? Pero todavía quedan muchos rezagos, por supuesto. Por ejemplo, frase, está en la idiosincrasia del cubano. Oye, la verdad que tenías que ser, si no la hace a la entrada, la hace a la salida. Esa es una frase cubana. Adelantando la raza. Sí, pero cuidado, porque esa frase la dice también hasta los negros. Hasta los negros. Entonces, el racismo es muy relativo también. Blanquea para progresar. Exactamente. Es decir, a mí me sorprende. Yo tengo un gran amigo mío, negro no, prusiano, azul prusiano,
que sin embargo su ideal siempre ha sido casarse con una blanca. Bueno, hermano, ¿qué te pasa a ti? ¿Entiendes? Entonces, yo veo eso con pinzas, de verdad. Yo no estoy muy de acuerdo en eso de ni siquiera en la actividad de la Comisión Aponte. Lo he dicho en mil lugares porque no me parece que haya necesidad de eso. Es decir, institucionalmente se acabó la discriminación desde hace muchísimo tiempo, desde el principio de la Revolución. Lo que pasa es lo que te digo, que la mentalidad no cambia porque tú firmes aquí. Por cierto, lo mismo pasaba en España, ¿eh? Los españoles, la corona podía hacer cualquier cosa, que aquí se hacía lo que le daba la gana a los cubanos. Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Una famosa frase cubana, ¿no? Entonces, hombre, claro que queda mucho rezago. Yo creo que hay mucho rezago en la sociedad, pero yo creo que también se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Lo mismo que en el trato a la mujer. Es decir, alguien me puede decir que hay una discriminación con la mujer, porque yo no acepto eso. Y en ese camino hay que tocar esa tecla. Yo estoy total desacuerdo, por ejemplo, con que hay a nivel oficial, el 5% de negros, el 4% de mujeres. No, señor, no, como en Estados Unidos, porque eso estás eliminando, eso es discriminación también. Discriminación con los blancos, que quizás sean más capaces, o con cualquiera, con el chino, con el que sea, ¿no? Es decir, lo que tiene que valer es la calidad de la persona, la calidad intelectual y humana de la persona. Da igual que sea chino, negro, blanco, rojo, como decía Guillén, ¿no? Entonces, yo estoy total desacuerdo con esos números, ¿no? Esos porcientos. No, la asamblea tiene el 5% de negro. ¿Y qué me dice eso? No me dice nada, ¿no? Porque además, a veces hay negros que no representan a su propia raza, vamos a decirlo así, ¿no? Tú me vas a decir que Obama era negro. Obama es negro. No, señor. ¿Eh? Dígame, profe. Claro, profe, pero a mí... mujeres podrían estar dirigiendo, al igual que hombres, ha demostrado a muchos otros hombres, por la vía de hechos consumados, de que las mujeres pueden estar ahí. Sin embargo, cuando se rectifica, porque el plano de la razón, evidentemente, sería disponer de una libertad de igualdades que no existe, pues no nos permite el contraejemplo, ¿no? Claro. Lo mismo también con minorías, con personas racializadas, con discapacitados también. Claro. El cuoteo, sí tiene un efecto muy bueno, que es que permite, habilita el ejemplo de que sí se puede. Y una vez que sí se puede, se ejerce costumbre, porque antes no hay la costumbre. Claro. Profe, pero eso será válido en España o en Europa, pero en Cuba, por ejemplo, la mujer representa los órganos de dirección más del 50% de este país. Y la fuerza de trabajo es 51%. Es decir, hay más mujeres trabajando que hombres, ¿no? En el porciento. Hombre, claro, en sociedades, y por cierto que Cuba es una sociedad machista todavía, eso es verdad, eso no lo podemos eliminar. Pero yo siempre digo que el machismo es también una cuota de la mujer, ¿no? Porque cuando un niño llora, por ejemplo, y la madre le dice, oye, no llores, que los hombres no lloran, carajo, ¿no? Bueno, ¿qué cosas eso no es machismo? Y eso está entronizado. Probablemente venga de España, sea una de las herencias españolas, ¿no? Esa sociedad patriarcal, machista, ¿no? Y eso tampoco se ha acabado, a pesar de todos los avances. Pero es lo que yo le decía, es decir, la mentalidad no cambia, porque además tú crías a tu hijo a una manera, y es difícil. Aun cuando hay avances, yo creo que hay avances en todo esto que estamos hablando, en el trato a los negros, en el trato a... Por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso cubano, decirle palestino a los orientales. Bueno, porque migran, ¿no? Pero migran para la capital, cualquiera, desde pinareños hasta, sin embargo, son los palestinos, son los orientales, ¿no? Y eso es un medio de discriminación también hacia esas personas, que no emigran porque quieran, sino porque las condiciones son muy malas, siempre han sido más bajas, ¿no? La gente migra de lugares más malos para mejores lugares. Yo creo, profe, que también es que nos hemos acostumbrado a decir cosas que atribuyen también al machismo y al racismo sin ni siquiera darnos cuenta. Ya son comentarios que se hacen mínimos, que son machistas, comentarios que son racistas, que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Claro, amigo. Y eso, y yo sí creo que la discriminación hacia la mujer existe también demasiado aquí en Cuba, pero y para mí el racismo siempre existió más que el machismo. Sí, bueno, está bien. Pero oficialmente, como no puedes cambiar la mentalidad de gente, pero oficialmente el machismo no es como, no está tan claro. Tuviera ¿cómo se dice? Una avance de nuestro leyes, nuestro
cosas, pero no puede cambiar la mentalidad de gente. Claro, claro. Es que no se puede comparar el machismo con el racismo porque son cosas totalmente diferentes. Sí, pero son problemas sociales de todos modos. Es decir, estamos comparándola en el sentido de que son dos problemas sociales que existen, ¿entiendes? Muchos problemas. ¿Por qué te centras tanto en el machismo y no te centras en el racismo? Es que son cosas diferentes, a lo mejor me interesa más el tema del machismo y me interesa menos. Yo, por ejemplo, eso Pero en la base está eso que le digo. Es decir, tú puedes estar cambiando, tú puedes hacer 10.000 leyes. 10.000 leyes. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, con el tan llevado y traído tema del matrimonio igualitario. Esta es una sociedad homofóbica, señores. Me digan lo que me digan, es una sociedad homofóbica. ¿No está bien? Y no voy a decir las palabras que dice el cubano, ¿no? Ustedes las conocen mejor que yo. Pero ustedes me van a negar que ahora hay una visión social un tanto diferente a lo que había en los años, ustedes no vivieron los 70 ni los 80. Pero el avance es notabilísimo. Se lo digo yo que estoy aquí desde el 66. ¿Está bien? Y lo podrá decir Ulises, que es un poquitico mayor que yo. Entonces, todos esos fenómenos sociales no cambian de hoy para mañana, ni cambian por reglamento. Eso es importante. Ni el machismo, ni la violencia hacia la mujer, ni el maltrato hacia la mujer, ni la homosexualidad. El maltrato hacia la homosexualidad. Aquí se persigue a los homosexuales, aunque le digan que no. Porque grandes figuras de la intelectualidad de este país, tú lo sabes mejor que yo, Piñera, Vigilio Piñera, en fin, Antón Arrufá, en fin, todos ellos que eran homosexuales. Sin embargo, se les condenó al ostracismo absoluto, a trabajar en una biblioteca a un tipo como Vigilio Piñera, señores. ¿Qué locura es esa? ¿Me entienden? Eso no ocurre ahora y hace mucho que no ocurre. Entonces hay un cambio institucional y también de la sociedad. A mi misma familia lo sabe seguro. A mi misma que familia lo llevaron a los sin duda, yo lo sé. No lo quise decir, pero yo lo sé. ¿Me entiendes? Entonces, los cambios no se producen en la mente a la misma velocidad que se produce en una legislación. Y ahora porque tú apruebes un código de familia, eso no va a implicar ningún cambio en la realidad. Tú puedes condenar a alguien y van a seguir durante un tiempo seguramente, porque mira cuánto se ha avanzado en la atención a la mujer. Es innegable en el caso cubano. Sin embargo, todavía sigue habiendo violencia femenina, yo que la conozco, hacia los niños. Estoy cansado de verlo y de meterme, ¿no? Y entonces, y decirte, no te metas, otra figura, otra persona de la misma población, oye, no te metas, que este no es tu problema. Sí, ese es mi problema. O el maltrato animal, las cosas que tú ves. La mentalidad no cambia a la velocidad que cambian las leyes, en ningún lugar del mundo. El maltrato animal se ve hasta en el propio zoológico. Sí. Yo soy de un pueblo, y en un pueblo, para que tengas una idea, en los pueblos, a los niños los pasean en un coche tirado por un chivo. ¿Tú te imaginas un chivo alando un cochecito de 6 u 8 niños? Pobre chivo, Dios mío. Que casi llora, ¿no? Y además, si no avanza, le meten latigazos. Hace 300 años ese chivo era sustituido por un negro. Sin duda. Hace 300 años un animal que no, es que los negros trabajaban de trapiche, alando el trapiche. Como si fueran caballos. Lo que hacen ahora los bueyes, lo hacen Claro. los El negro era el carecero y la señora cogía el abanico y la hacía así. Entonces, ¿qué era el negro en ese momento? Un animal. Ajá. Eso no era un humano. Claro, en muchos lugares no era un... Claro. Es por eso que el racismo se existe. Porque todavía hay gente que piensa. Hay algo que dice la abuelo que es real, que todo está en la mente. Y mientras que la mente no evolucione, ¿Y cómo se cambia eso? Con educación. Yo creo que la educación es fundamental ahí. ¿Por qué? Porque a medida que van desapareciendo las viejas generaciones y gente joven vayan a formarse con otra mentalidad, que también, porque hay un % de los jóvenes que por supuesto están en la casa y están viendo lo que está haciendo en la casa, pero con la educación es la única manera de ir cambiando la sociedad. Ahí Saco y José de la Luz tenían toda la razón, ¿no? Porque la verdad es que muchos pensamientos se han ido quedando, pero otros han cambiado ya. Totalmente, todo el tiempo. totalmente. Para mí lo bueno que tú puedes dejar en este mundo, porque al final nuestra vida son unos 190 años, como mucho, o claro, hay excepciones. No, pero ya era a los 80. Sí, lo que puedes dejar en esta vida, para mí, lo mejor que puedes dejar en esta vida es un ideal que sea razonable, una persona, por ejemplo, a tu propio hijo, que le enseñaste a cómo hacer las cosas mejor, para que así esto pueda fluir mucho más rápido y mucho más claro. Todo esto va a empezar a mejorar. Miren, yo tengo 18 años. ¿Qué edad tienen ustedes? 15. ¿Cuánto? 15. 15. Bueno, yo tengo 17, no cumplí 18 todavía. Y ustedes no se imaginan las discusiones, en el buen término que tenemos, mi hijo y yo, que siempre somos muy cercanos, ¿no? Discusiones en torno a todos estos temas, ¿no? En los cuales yo no estoy de acuerdo.
no puedo estar de acuerdo porque yo soy de otra generación, ¿no? Y entonces discutimos muchísimo y me doy cuenta que ha cambiado, ¿eh? A pesar de todo, él está más influenciado por el contexto de la escuela, de los amigos, que por la propia familia, ¿no? Y no porque seamos, porque yo soy profesor universitario, la madre es una filóloga, es decir, son dos personas preparadas, pero tenemos otra mentalidad, sencillamente. No lo voy a decir en qué temas, ustedes pueden imaginárselo, ¿no? Por ejemplo, te lo voy a decir que es en el tema de matrimonio igualitario, de la adopción, ¿no? Él tiene otra mentalidad en torno a eso que la mía. Y es un chico de 17 años, ¿sí? Que está influenciado por el nuevo contexto. Ha pasado muy rápido, ¿Eh? Ha pasado muy rápido el cambio. Sí, sí, claro. No, es que también la vida se ha agilizado en los últimos 30 o 40 años. Lo que yo le digo usted a las 11:30 y las nuevas tecnologías parece que... Claro. Mira, por ejemplo, alguien me preguntaba hoy, tu teléfono celular. Yo no me sé el número, ¿cómo vas a saberme el número? Mi hijo desde que tenía 8 años ya sabía andar eso. Cualquier cosa le mira, Ale, mira, ve, dame esto ahí. Yo soy un neófito en eso, absolutamente. Yo manejo lo esencial de eso. Y tengo 54 años, ¿entiendes? Pero sin embargo, eso es otra que te acelera la vida. Es decir, la vida hoy, un día o una semana, tú haces 10.000 cosas que a nosotros nos parecía. Y ahora mi vida se me va más rápido, no porque tenga más edad, sino porque el ritmo de la vida moderna es mucho más acelerado que hace 40 o 50 años atrás. Digo que también antes las personas eran más fuertes, porque caminaban más, antes se trabajaban más para buscar el dinero, se movían de un lugar a otro, decían, nada, ahora tengo que ir para La Habana, pues voy caminando, porque tal cosa es muy complicado. Ahora mismo coges cualquier cosa y ya llegas a La Habana, en 5 minutos estás en La Habana. Antes caminaba, eras más fuerte. Bueno, es una afirmación que no... porque... Sí, yo te diría que ahora, por ejemplo, la gente es menos receptiva a las enfermedades, por ejemplo, de lo que era antes, ¿no? Primero porque han abusado mucho de los antibióticos, han abusado mucho de los medicamentos, y porque quizás la propia vida que hemos llevado hace que estemos menos en contacto con los virus, con las bacterias, y eso nos hace menos inmunes a todas esas cosas, ¿no? Pero, en fin, la sociedad moderna ha implicado muchos cambios en la vida del ser humano. Y va a seguir, porque estamos en un proceso que nadie sabe lo que va a pasar en el 2040. Yo espero estar aquí en el 2040 y lúcido todavía, ¿no? Pero estamos en un ritmo de desarrollo tremendo, absolutamente. Ya está hablando de los oleogramas y no sé qué. Entonces, bueno, si me decían eso hace 30 años atrás, en la década del 80, decían, estás loco, está loco. Eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Yo estaba hablando con cuando le puse el ejemplo del identificador de llamadas, que mi padre me decía, ay, no le están dando por el teléfono, ¿cuándo va a aparecer algún tipo de aparato que identifique de dónde me están llamando? Miren, una anécdota personal con mi hijo. Llego yo a la casa de mi hijo, él vive con su madre, y veo que le está pasando de un teléfono para otro, eso fue hace 2 o 3 años, a un teléfono para otro, una información, y dígale, hey, el cable. Dice, no, papá, esto es por Sapia, ¿no? Esto es por Sapia. ¿Cuál es más viejo, Sapia o el otro? Hay uno que es Bluetooth. Es más viejo, Bluetooth. Esto es por Bluetooth. Dice, es Bluetooth. Y no hay cable, no hace falta, papá, se comunica. Me lo explico. Perfecto, bien. Y yo no me considero un tipo que sea recalcitrante, enrasado, pero me he quedado atrás, evidentemente. Y como a la semana vuelvo a ir y él está haciendo la misma operación y dice, estás por Bluetooth. Dice, no, papá, esto es por Sapia. Coño, vamos a ver loco. Pero como si me dijiste Bluetooth el otro día, como Sapia ahora. Dice, papá, es otro método, es otro sistema, es otro programa, qué sé yo lo que me dijo. El ritmo es increíble. Y cada año, cada mes casi están apareciendo cosas nuevas, que implica un cambio en la relación con el ser humano, ¿no? Y el ser humano con el resto de los humanos, con la naturaleza, ¿no? No siempre es favorable para la naturaleza, por cierto. Gracias a la tecnología hoy en día, el mundo se mueve mucho más rápido que antes. En lo que pasa hoy en día... Yo creo que es favorable, fíjate. Yo sí no estoy en contra de la tecnología. Yo creo que, a pesar de todo, la tecnología es muy favorable. Y ahí tiene que haber límite. Tiene que haber límite a lo personal. ¿Ok? Y tiene que haber límite al respeto a la sociedad. Yo creo que tiene que haber límite. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La tecnología nos está influenciando también. Nos está haciendo también, para mí, a mi manera de ver crítica, que todos funcionemos igual. Está homogenizando a la sociedad. De acuerdo a lo que quiere
un determinado, eso es verdad, eso es verdad. Pero la tecnología te da la posibilidad de que tú seas un disidente de eso. Si tú no lo aprovechas, es tu problema. Es decir, la tecnología te da la posibilidad de que tú crees una página web y que des tu opinión y que te da esa posibilidad. Lo que pasa es que si tú quieres entrar en el carril de la propaganda, de lo que es mayoritario, bueno, ese es tu problema. Antes, por ejemplo, profe, una cosa que me explicaba mi mamá, en Alemania había un comentario que se hacía o cualquier cosa que era mala, así como un escándalo, era directamente a los periódicos, todos los periódicos y el tremendo escándalo, votaban a esa persona del trabajo. Ahora, una persona, antes por ejemplo, no sé, bueno, sí, ahora pasa algo como eso y es normal. Porque ya Porque se da a visualizar mucho más rápido. Por ejemplo, quizás en el pasado esas cosas sucedían, pero no se daban a conocer tanto. Yo siempre pienso, yo en la universidad doy, entre la asignatura que doy historia de Europa, ¿no? Y doy el fascismo. Yo siempre pienso, ¿qué hubiera hecho Goebbels con las tecnologías? Es decir, si fue capaz de embarcar a todo un pueblo alemán, a 70 millones de gente, creer que el fascismo, que eran superiores con la propaganda. Imagínate tú si tienes el acceso a la tecnología moderna, qué sé yo. Claro, en historia no se puede decir, hablar de lo que no fue, pero me pongo a divagar, no voy a pensar esas cosas. Todavía existiera el fascismo. Todavía existiera... No, por Dios, por Dios, no. ¿A dónde hubiera llegado? No, mejor ni pensar eso, fíjate. Mejor ni elucubrar eso. Dime algún país que sea... No hay ningún país con una ideología. No, mira, cada vez que yo escucho... Hay un partido alemán que es nazi. Sí. No, y en Dinamarca, existen en varios países de Europa, existen partidos filofascistas. Neofascistas, sí existen. En Estados Unidos hay grupos fascistas, hay varios grupos fascistas. Sí. Pero tú te imaginas que tú logres convencer a 1% de tu población de que tú eres superior. ¿Te imaginas eso? Que tú logres convencerte de que tú como negro, tú hubieras escapado. ¿Me entiendes? De que yo soy superior a ti porque soy ario, además. No, yo digo que si Hitler que lo ve, nombra un campo de concentración con el nombre Hermanos de Armas Naranjas, así lo pone, sí. Hay un chiste en internet que me lo enseñó mi hijo, el equipo alemán de fútbol. Hitler se hubiera muerto, porque hay no sé cuántos negros, hay 5 judíos, hay un homosexual. ¿Qué cosa es esto? Porque además el fascismo persiguió también a la homosexualidad. Que ganan las Olimpiadas. Y siempre han sido perseguidos. Exactamente. Claro, por supuesto, claro. Por supuesto que había homosexuales, mi amor. Claro. Bueno, llegamos al final del día. Bueno, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a darle un buen aplauso.